Buenas tardes, ¿pueden escucharme? ¿Pueden escucharme? Muy bien. Buenas tardes, profesor, sí. Muy bien, vamos a comenzar ahora la clase del día de hoy, que corresponde ya al punto referido a el proyecto de investigación. Ya ustedes hicieron un título tentativo. Ese título tentativo lo voy a revisar, lo voy a leer y voy a seleccionar aquellos títulos que realmente significan un aporte importante para el campo de la investigación científica. Esa evaluación la voy a realizar esta semana. Una vez que yo realice la evaluación de esta semana en cuanto al título, todos aquellos títulos que estén entre 8 y 10 puntos son títulos que pueden ser utilizados como trabajo para el proyecto de investigación. ¿Estamos claros? Espero que sí. Vamos ahora a iniciar nuestra actividad del día de hoy con respecto al término proyecto de investigación. Podemos evidenciar que nuestro primer capítulo está referido al planteamiento del problema. El primer capítulo del proyecto de investigación es denominado el problema. Comprende planteamiento del problema, justificación, objetivo general y objetivos específicos. Repito, el capítulo 1, que lleva por nombre el problema, tiene como componentes o subcapítulos el planteamiento del problema, la justificación, objetivo general y objetivos específicos. Vamos, el primer punto que vamos a iniciar es el planteamiento del problema. Plantear en todo trabajo de investigación es necesario evidenciar, verificar, constatar que estamos ante la presencia de un problema de investigación por cuanto estamos observando que existe una situación problemática que está surtiendo ciertos efectos desde el punto de vista negativo para el funcionamiento de una situación en particular. Por ejemplo, aquellos que se plantearon diseñar energía eléctrica ecosustentable están ante una situación notorio, evidente y no se puede ocultar el hecho de que todos, por lo menos una vez a la semana, sufrimos de o experimentamos una caída del servicio de suministro de energía eléctrica. Asimismo, aquellos que están en el área mecánica, dentro de sus problemas en ciertas organizaciones, puede ser el inadecuado funcionamiento de ciertos equipos y maquinarias que incide negativamente en la productividad de las organizaciones. En el caso de los de ingeniería civil, perfectamente pueden evidenciar problemáticas en torno a aspectos que tienen que ver con la ingeniería sanitaria, hidrológica. Por ejemplo, para nadie es un secreto que estuvimos aproximadamente 5 días sin servicio de suministro de agua, producto de un derrame de aceite en las aguas que surten a la ciudad de Barcelona, Lechería, Guanta y Puerto La Cruz. Tomando como situación esos problemas que nosotros vivimos cotidianamente, nos formulamos un título tentativo y, por supuesto, comenzamos a hacer lo que es el planteamiento del problema, que no es otra cosa que colocar nuestro problema cotidiano, que consideramos cotidiano del día a día, ubicarlo dentro de un contexto general de conocimiento científico que realmente confirme que la temática que vamos a abordar se inserta, por ejemplo, en el campo de la ingeniería mecánica, en el campo de la ingeniería en computación, en el campo de la ingeniería civil o en el campo de la ingeniería eléctrica, porque tiene que ver con objetos de estudio vinculados con cada una de esas disciplinas.
Con esto quiero decir que el tema que yo he seleccionado está asociado, relacionado, vinculado, tiene nexo, posee conexión y está correlacionado con el objeto de estudio de mi especialidad. Un sociólogo, como es mi caso, no se va a poner a estudiar la generación de energía eléctrica, de energía limpia, por cuanto no es mi objeto de estudio. El ingeniero eléctrico no se va a poner a estudiar el impacto de eh, del incilio en la economía nacional porque no es parte de su objeto de estudio. En tal sentido, lo importante es que nosotros tengamos claro cuáles cuáles son parte del objeto de investigación según nuestra especialidad. En tal sentido, ese problema que nosotros hemos observado, ese problema que nosotros hemos observado desde el punto de vista práctico, tenemos que explicarlo desde el punto de vista científico. Y qué mayor explicación que ir insertando ese planteamiento de ese problema dentro de lo que es una temática general de conocimiento asociada con la especialidad que cada uno de nosotros cursa. El planteamiento del problema consiste precisamente en eso, en hacer una descripción exhaustiva de cómo se va generando el problema, como para que todo aquel lector pueda darse cuenta que es un problema de carácter científico que puede ser explicado desde el punto de vista científico y que por supuesto debe insertarse dentro de un enfoque teórico que evidencie que puede ser un objeto de investigación científica. El planteamiento del problema es aquella etapa del capítulo 1 o de la investigación donde sistematizamos, donde organizamos, donde ordenamos, donde le damos coherencia a las ideas, partiendo de un contexto general, partiendo de una idea general, partiendo de un concepto o una conceptualización o un conocimiento general hasta llegar al enfoque práctico que estamos investigando. Si yo hablo del incilio como un problema de aprendizaje, un problema de carácter socioemocional, tengo que hablar a nivel general de lo que es el desarrollo socioemocional del individuo que de una u otra forma va a ir generando aspectos negativos en el comportamiento humano. Si yo hablo de la generación de energía, la generación de energía eléctrica, debo comenzar hablando de esa evolución que han tenido las sociedades en relación al uso de la energía eléctrica para garantizar, por supuesto, que nosotros nos mantengamos iluminados donde en aquellas horas donde la luz natural es imposible de contar con ella. El planteamiento del problema nosotros lo podemos redactar en 7 pasos. Aquí vemos que es una descripción concisa de un problema que debe ser abordado científicamente o una condición que debe mejorarse, sobre todo en el caso de los ingenieros, porque recuerden que la ingeniería es la ciencia aplicada. También nos permite identificar la brecha entre el estado actual o lo que el problema que estamos evidenciando y el estado deseado, es decir, esa situación del cómo debería funcionar un Carlos, fenómeno. se vuelve bien internet.
Tú le conoces la técnica ya, porque yo sí no. Por favor, si pueden silenciar sus audios. También se centra en los hechos, en la declaración del problema. Debe diseñarse abordando las preguntas de investigación. Vemos allí la definición de lo que es el planteamiento del problema. ¿Cómo redactar un planteamiento del problema? Primero, es necesario identificar cuál es el problema que se quiere investigar. Para identificar el problema a investigar debe existir un tema que llame o despierte el interés del investigador. Estos temas surgen a partir de las incógnitas o interrogantes que deseamos conocer. Para ello recomendamos explorar los temas de los que se tienen más conocimiento y que son de nuestro agrado. ¿Para qué? Para que podamos realizarlo con menor complicación según nuestro parecer. El problema debe aparecer delimitado desde el punto de vista geográfico, espacial, es necesario, ya que ayudará a enfocar la investigación a cierto espacio o locación geográfica, evidenciando el problema que estamos contextualizando en un área geográfica determinada. También hay que delimitarlo desde el punto de vista temporal, por cuanto nos ayuda a establecer el tiempo que debemos abordar en nuestra investigación. Y definir el problema, es decir, describirlo de manera exhaustiva y detallada, tomando en consideración sus posibles causas, sus posibles consecuencias. Y por supuesto, formular el problema y las posibles propuestas. Primero, debe haber un párrafo donde se ubica el problema en un área general de conocimiento. Cada párrafo debe llevar entre 7 y 17 líneas. Nuestro planteamiento del problema lo vamos a describir en 7 párrafos. Y cada párrafo debe tener entre 7 y 13 líneas. Eso es un aproximado de 2 páginas de escritura. El segundo párrafo describe las manifestaciones, o el segundo párrafo no. Comenzamos con ubicación en el tema general, luego otro párrafo donde hagamos un planteamiento mucho más específico hasta llegar al problema de investigación observado. Tenemos que identificar las posibles causas y consecuencias del problema y un aspecto que debemos tomar en consideración. Describirlo de manera piramidal invertida, de lo general a lo particular. Vemos aquí un párrafo sobre el tema general. Si en el tema que les puse como ejemplo en otra oportunidad, vemos allí el bienestar subjetivo. El segundo párrafo debe hablar sobre las actitudes hacia el bienestar subjetivo. Recuerden el tema que les puse como ejemplo la semana pasada. El tercer párrafo sobre la población objeto de estudio, es decir, si yo dije padres y representantes de la unidad educativa Pedro Lunar de Barcelona, debo dar una descripción de cómo es el comportamiento de la población en materia actitudinal hacia el bienestar. El cuarto párrafo debe hacer referencia a las manifestaciones del problema desde el punto de vista cognitivo, afectivo y conductual, porque está referido en este caso a las actitudes. El quinto párrafo debe estar referido a las posibles causas del problema. El sexto párrafo a las consecuencias posibles del problema. Y un párrafo de cierre sobre el propósito y las interrogantes de investigación. Las interrogantes de investigación deben ser entre 3 y 5 interrogantes que posteriormente se deben convertir en objetivos específicos. Escuchen bien, el propósito de la investigación
posteriormente va a servir para redactar el objetivo general de la investigación y las interrogantes nos deben servir para redactar los objetivos específicos de la investigación. Vuelvo a repetir, el propósito se relaciona con el objetivo general de la investigación y las interrogantes con los objetivos específicos que vamos a formular. Es importante resaltar que las interrogantes deben ser redactadas de manera amplia, donde se evite que sus respuestas sean sí y no. Ejemplo, ¿existe un efecto de las actitudes hacia el bienestar sobre la conducta preventiva en materia de salud? ¿Cuál es la posible respuesta? Sí y no. Entonces, ese tipo de interrogantes debemos evitarlas. Evitarlas es no hacerlas. Debemos hacer interrogantes amplias. Por ejemplo, ¿cómo son las actitudes hacia el bienestar en padres y representantes de la unidad educativa Pedro Lunar de Barcelona, Estado Anzoátegui? ¿Cuáles son las conductas preventivas en relación con la salud según los padres y representantes? ¿Cuál es la relación entre las actitudes hacia el bienestar y las conductas preventivas en materia de salud? Para formular esas interrogantes de manera amplia, tenemos la responsabilidad de utilizar palabras como cuál, cómo, de qué manera, la frase de qué manera, cuáles, son frases que nos permiten a nosotros formular interrogantes de tipo amplio, donde se evite las respuestas sí y no. Repito, el planteamiento del problema debemos tener 7 párrafos. Observamos, primer párrafo es un párrafo general sobre el tema, el segundo párrafo un tema particular, el tercer párrafo sobre la población objeto de estudio y la identificación del problema dentro de ese contexto geográfico o espacial, el cuarto párrafo, cómo se manifiesta el problema, cuáles son los síntomas del problema, el quinto párrafo, las causas del problema, es decir, qué lo originó, el sexto párrafo, perdón, las posibles consecuencias, y el séptimo párrafo, el propósito y las interrogantes de la investigación. Este planteamiento cada párrafo debe llevar de 7 a 13 líneas y debe efectuarse un máximo de 2 a 2 páginas y media. ¿Quedamos claros? ¿Quién tiene alguna duda, interrogante que formular? ¿Alguna duda? Ya tenemos tiempo para hacer la formulación de nuestras interrogantes. Nos dicen que por ahora no hay interrogante. Recuerden, observen la pirámide invertida en la imagen. De lo general a lo específico indica eso, que comenzamos por un tema general. Por ejemplo, si estoy hablando de la producción de energía eléctrica, debo comenzar hablando de lo que es la energía eléctrica, sus usos. El segundo párrafo estaría referido a la utilización de energía eléctrica dentro de las organizaciones comunitarias, porque lo voy a hacer en una comunidad. El tercer párrafo debería estar referido al problema que se está suscitando en la comunidad Pepito Lunar
de Barcelona Estado Anzoátegui durante el periodo primer semestre del año 2021. El cuarto párrafo debe estar referido a cuáles son esas debilidades en la producción o en la distribución, en el servicio de energía eléctrica. Y luego estaríamos relacionando con qué es lo que origina esas posibles, esas fallas o esas debilidades, luego las consecuencias que eso trae consigo. Un ejemplo, para que aprendan a identificar las causas. Las causas es el origen. Si yo tengo coronavirus, ¿qué significa? ¿Cuál es la causa? La causa de un coronavirus es el contacto con personas infectadas. El hecho de haber estado en un sitio donde no utilicé medidas de protección de bioseguridad. El haberme descuidado en materia de uso de la mascarilla. Esas son las causas. ¿Cuáles son? El problema es la presencia de la enfermedad, el coronavirus, con todos sus síntomas. Dolor de garganta, cosquilleo en la garganta, presencia de mucosidad, dolor de cabeza, fiebre, escalofríos. Esos son los síntomas. ¿Cuáles son las consecuencias? Inflamación de los pulmones, inadecuada circulación de la sangre, formación de trombos, más el uso de medicamentos, por supuesto, el alerta por parte de la familia. Esas son consecuencias, lo que sucede después de la enfermedad, en el caso del coronavirus. Las causas es lo que está antes del problema que estamos investigando. Vemos acá un párrafo sobre el propósito de la investigación. Por ejemplo, el propósito de la investigación es determinar las actitudes hacia el bienestar y su relación con las conductas preventivas en salud en padres y representantes de la unidad educativa Pepito Pérez, 4X, Barcelona, Estado Anzoátegui, durante el año escolar 2016-2017. Como interrogantes se plantean cuáles son las actitudes hacia el bienestar que manifiestan los padres y representantes, cuáles son las conductas preventivas en salud en la muestra objeto de estudio, y la muestra objeto de estudio son los padres y representantes de la unidad educativa 4X. ¿Cuál es la relación? Dense cuenta que todos llevan la palabra cuál, y ninguna de esas interrogantes da como respuesta sí y no. ¿Cuál es la relación entre las actitudes hacia el bienestar que manifiestan los padres y representantes y las conductas preventivas en salud en la muestra objeto de estudio? ¿Alguna interrogante, alguna duda, algún planteamiento que deseen formular, por favor? Nos dicen que está todo claro. Muy bien, esperemos que sí. Cualquier duda las despejamos el próximo lunes, donde tendremos un encuentro presencial. En esta semana estaré revisando uno por uno los títulos tentativos que ustedes enviaron para poder ir calificando, pero también ir seleccionando aquellos temas de investigación que resulten lo suficientemente interesantes para efectos de concluir o desarrollar, perdón, nuestro trabajo de investigación. Para mí ha sido un placer haber compartido con ustedes. Los miércoles seguirán comentando por Classroom. Nos vemos en una próxima oportunidad, en caso de no haber ninguna interrogante. Preguntan por aquí. Muchas gracias, profesor El Libro. Esta noche, por favor, alguno del grupo de ustedes que me envíe un mensaje para colgarlo en el tablón de Classroom. Gracias a ustedes por participar. Nos vemos el próximo lunes.
segundito. El chip que tú tienes de móvil es 4G. ¿No? ¿Cómo está? Conseguimos, pero es que ya me han comunicado en Netflix, por lo menos liberado. ¿Y qué es un van o es un monopositivo de esto? ¿Y esto que está aquí abajo? ¿Eso por dónde? En el galería, porque el mayor precio está pensado. Mercado Libre por lo menos asegura de plata. No, pero el sitio. Entonces, esto no tiene. Mike, ¿quieres dónde yo? Yo puedo hacer comprar en Mike.